Quiero bendecir de una manera muy especial a todas aquellas personas que están viendo este video. Y quiero pedirte que te suscribas a este canal, dale clic a la palabra suscribirse, luego le das clic a la campanita que te aparece en gris y así de esta manera puedas hacer parte de este canal y este canal pueda bendecirte a través de una palabra de parte de Dios. Quiero compartir una reflexión en este momento y quiero hablar bajo el tema la clave para salir del problema. Quiero basarme en este versículo que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave para salir del problema. Las Escrituras nos enseñan que cuando Dios da esta palabra, la da el profeta Jeremías. Pero dicen las Escrituras que cuando Jeremías recibe esta palabra, Jeremías no estaba en el mejor momento de su vida. Jeremías estaba pasando por un momento difícil en su vida. Las Escrituras dicen que Jeremías, cuando esta palabra le llega de parte de Dios, Jeremías se encontraba preso en la cárcel. Y las Escrituras nos dicen que Dios llama a Jeremías y lo llama con un propósito. Y es de llamar al arrepentimiento al pueblo de Judá y principalmente a los reyes. Las Escrituras dicen que Jeremías comenzó a profetizar y a decirle al pueblo y a la ciudad que devolvieran su corazón a Dios. De lo contrario serían entregados y conquistados por los caldeos. Las Escrituras dicen que Jeremías profetiza y esta profecía causó que el rey Sedequías se enojara. Dice las Escrituras que el rey Sedequías se enojó al saber y al ver que para nada estas profecías lo favorecían a él. Y dicen las Escrituras que entonces el rey manda apresar al profeta. Las Escrituras nos enseñan ahora el hombre que Dios había levantado con un propósito, el hombre que era la voz de Dios en la tierra, se encontraba pasando por un momento difícil en su vida. Se encontraba pasando por un momento de angustia. Estaba encerrado en la cárcel. Y tal vez en ese momento Jeremías se sentía solo. Tal vez en ese momento Jeremías sintió que Dios lo abandonó. Tal vez en ese momento las lágrimas de Jeremías a causa del dolor y de la tristeza porque había sido metido a la cárcel por el rey Sedequías. Era un momento difícil, un momento de caos en la vida del hombre de Dios. Pero las Escrituras dicen que en medio de aquel momento difícil, Dios se le aparece a Jeremías y le dice: clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo leo esta palabra, me doy cuenta de que Dios se le aparece a Jeremías y le entrega la clave para que Jeremías pueda salir del problema. Hay que entender que Dios tenía el poder para sacar a Jeremías de la cárcel. Dios tenía el poder para abrir las puertas de la cárcel y sacar al hombre de Dios de allí. Pero las Escrituras nos enseñan que el método que Dios utilizó para sacar a Jeremías del problema era que clamara a él. Por eso Dios le dice a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo voy a responder. En el momento más difícil de Jeremías, Dios se le aparece con una esperanza a su vida. Y tal vez tú te has sentido como Jeremías. Tal vez tú has sentido en algún momento solo. Tal vez te has sentido triste. Tal vez te has sentido en un caos difícil de salir. Tal vez la cárcel represente en tu vida ese problema en el hogar. Tal vez la cárcel represente en tu vida, aleluya, esa enfermedad que no ha podido ser sanada. Tal vez la cárcel represente en tu vida el problema en la economía. Tal vez la cárcel represente en tu vida ese desempleo. Tal vez la cárcel represente en tu vida el problema con los hijos.
y estás pasando por un momento difícil en tu vida. Estás pasando igual que Jeremías por momentos y circunstancias donde te has sentido solo, donde quizás has sentido que Dios te abandonó. Has sentido quizás, aleluya, que la gente que estaba al lado tuyo, los que decían ser tus amigos, te abandonaron. Pero a través de este video, Dios quiere hablarte. Y Dios ha venido a decirte, con que estés pasando por momentos difíciles en tu vida, con que estés pasando por momentos de angustia, con que estés pasando por momentos, aleluya, de dificultad, con que esa cárcel donde te tienen metido no has podido salir, con que esa cárcel, las puertas de esa cárcel no han podido ser abiertas para tú salir. Hoy Dios te dice que la solución al problema es Él. Hoy Dios te dice que la clave para tú salir del problema por el cual estás pasando es la oración, el clamor a Dios. Y yo he venido a decirte a través de este video que la clave para tú poder solucionar el problema se llama la oración. He venido a decirte que cuando tú oras a Dios y haces una oración con fe, esa oración puede derribar altares del brujo. Cuando oras a Dios con fe, esa oración puede causar que Dios sane esa enfermedad que por mucho tiempo ha estado en tu cuerpo. Cuando haces una oración con fe y clamas a Dios, esa oración puede causar que tu matrimonio sea restaurado. Quiero que entiendas que la clave para salir del problema se llama la oración, el clamor a Dios. Y tenemos ejemplos en la Biblia donde hombres de Dios estuvieron en medio de circunstancias difíciles y en medio de problemas, pero una oración pudo sacarlos del problema. La Biblia nos habla de Pedro, el cual estaba encarcelado, y nos dice que había una iglesia que hacía oración sin cesar, y esta oración causó que un ángel descendiera a la cárcel, levantara a Pedro y abriera las puertas de la cárcel y sacara a Pedro de la cárcel. Una oración puede romper cadena, una oración puede romper yugo. Las Escrituras dicen que Pablo y Silas estaban en lo más adentro de la cárcel, custodiados por varios grupos de soldados. Pero las Escrituras dicen que estos hombres comenzaron a cantar himnos a Dios y comenzaron a orar y a hablar con Dios. Y dice que de repente vino un terremoto y la cárcel fue abierta y Pablo y Silas fueron liberados por causa de una oración que hicieron al Dios Todopoderoso. Las Escrituras dicen que un ángel se le aparece al sacerdote Zacarías y le dice: Zacarías, no temas, porque Dios ha escuchado tu oración. Y yo he venido a hablarte en este video y he venido a decirte, por muy grande y muy difícil que sea ese problema, siempre Dios va a tener una solución para tu vida. Pero la clave es clamarle a Él. Necesitamos clamarle a Dios para que Dios intervenga en ese problema. Que si Dios no nos escuche de pie, nos tiramos de rodillas. Que si Dios no nos escuche de rodillas, nos tiramos a boca abajo. Pero hay que hacer algo para que podamos llamar la atención de Dios. La Escritura dice, hablando Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios lo hará para que Dios pueda glorificarse a través de su Hijo. Y todo lo que pidieres en oración con fe, lo hallaréis, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay grandes promesas en la Biblia, como la que acabo de decir y como esta, la cual Dios te dice y te recuerda hoy: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es impresionante, porque es que Dios nos está dando la clave para nosotros poder salir del problema. Si estás pasando por pruebas o desierto, el Señor te dice hoy: no te quejes, no busques consuelo en el hombre. Clama a mí que yo voy a responder a tu vida, te dice Dios a través de este video. Este video es la clave para tú salir del problema y de la prueba en la cual por mucho tiempo has estado metido o metida. El Dios que nosotros glorificamos y el Dios que yo te estoy predicando es un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible.
Un Dios que cuando Él desciende a un lugar, no importa el lugar ni las circunstancias del lugar, simplemente las cosas tienen que cambiar por su poder. Estoy hablando del Dios capaz de abrir mares. Estoy hablando del Dios, aleluya, que nos dice, clama a mí que yo voy a responder. No estoy hablando de un santo. No estoy hablando de un yeso, no, que no escucha nuestra oración. Estoy hablando de un Dios que tiene oído y oye, que tiene boca y habla. Estoy hablando de ese Dios todopoderoso que la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que le hagas frente a ese problema y comiences a clamar a Dios. Y quiero que entiendas algo, porque hay la diferencia entre orar y clamar a Dios. Orar es tener un diálogo con Dios, pero clamar a Dios es clamar de lo más íntimo de nuestro dolor, con gemido y lágrimas y himno de rodillas, postrarnos con la frente al piso y poder clamarle a Dios que intervenga en nuestra vida por ese problema. Eso es clamar a Dios. Es clamar con gemidos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma. Es desbordarnos delante de la presencia de Dios y poder decirle, Señor, aquí estoy, tú eres la clave para yo salir del problema, ayúdame. Y yo estoy seguro que cuando hagas una oración de esta manera, Dios va a responder a tu vida. Clama a mí y yo voy a responder, te dice Dios. Porque para mí no hay nada imposible. Yo vine a declarar y a decretar sobre tu vida que esta palabra va a causar un efecto en tu vida, donde va a despertar un espíritu de oración y de clamor hacia Dios. Y verás en los próximos días la respuesta de parte de Dios. Porque hoy Dios te ha hablado a ti y te ha dejado claro que la clave para salir del problema es el clamor a Él, es la oración. Tal vez has pensado que ya no hay solución a ese problema. Tal vez has pensado que ya esa enfermedad no tiene solución. Tal vez has pensado que ese hijo rebelde no tiene solución. Tal vez has pensado que ese hijo que está metido en las drogas ya no hay quien lo saque de ahí. Tal vez has pensado y has creído que el matrimonio Satanás lo destruyó. Tal vez has creído que tus hijos no van a ser unos profesionales. Tal vez has creído, aleluya, que no podrás conseguir un empleo digno para ti. Tal vez la gente, aleluya, que te abandonó, creyó que nunca te ibas a levantar. Pero lo que la gente no sabe, lo que ese problema no sabe, lo que esa enfermedad no sabe, lo que Satanás no sabe es que a través de este video hoy tú estás recibiendo un alimento, hoy tú estás recibiendo la clave para poder clamar a Dios y para que Dios pueda responder a ese problema. Porque para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. La Escritura dice que en una ocasión Dios se le aparece a Jeremías y le dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? ¿Habrá algún problema que yo no pueda solucionar? ¿Habrá alguna enfermedad que yo no pueda sanar? ¿Habrá un hijo rebelde que yo no pueda sacarlo de las drogas? ¿Habrá un matrimonio que yo no pueda solucionar? Te dice Dios. Todo lo puedo hacer porque soy Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, te dice Dios en esta noche. Hoy Dios ha entregado en tus manos la clave para que tú salgas de ese problema por el cual has estado pasando durante mucho tiempo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.